Hola a todos, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por sumarse a esta entrevista. Gracias, Paulina Arce Casillas, que está acá con nosotros. Quiero, a ver, en este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que el lema, mi diagnóstico, nos pareció súper importante. ¿Qué es MSIF? Porque el lema viene de la Federación Internacional, es un lema que partimos a nivel internacional, justamente, con los países de todo el mundo, que tratamos de hablar el mismo idioma, y creo que eso viene de esta federación. Entonces, nada, Paulina se ofreció, está acá con nosotros hoy para charlar un poco y bueno, y conocer, que todos conozcan qué es la federación, de qué se trata, y la conozcan a Paulina, que ahora les va a contar, pero ella es nuestro nexo latinoamericano. Así que, Pau, si querés presentarte y Muchas contarle a todos gracias. quién sos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por sumarse a esta charla. Efectivamente, mi nombre es Paulina Arce Casillas. Yo soy mexicana, pero desde hace 21 años radico en la ciudad de Londres. Y efectivamente, mi trabajo en la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en sus inicios fue ser la oficial de capacitación y apoyo a organizaciones en América Latina. Entonces, he tenido el privilegio de trabajar para MSIF por ya 8 años, em, y ha sido todo un honor poder acompañar al movimiento de esclerosis múltiple en América Latina desde Londres con ustedes y para ustedes. Em, si vamos a hablar un poco del movimiento, hay una cosa que me encanta del movimiento, no sé si pueden parar la manita o abrir pantalla como ustedes quieran. Si alguna sabe de dónde empieza el movimiento de la EM. Tú sí debes de saber, Joana. Ya te puse en evidencia, ¿no? Yo Bueno, no digo estoy nada. perfecto. No les soples la respuesta, como decimos en mi país. Bueno, resulta que estoy buscando porque justo hace poquito lo volvimos a encontrar. Se los voy a mandar en el chat. Que por allá, aquí dice, el 1 de mayo de 1945, una ¿Mm? mujer llamada Sylvia Lawry pone una noticia pequeñita. Son 3 líneas, 2 líneas y cachito, porque a su hermano en ese momento lo habían diagnosticado con esclerosis múltiple en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y el médico no le supo decir nada, absolutamente nada. Entonces ella va al New York Times y no sé si se acuerdan en los clasificados, ella pone una nota que dice, esclerosis múltiple. ¿Hay alguien que se haya recuperado de esa enfermedad? Por favor, comuníquese conmigo. Y le llegaron cientos y cientos y cientos de cartas de personas preguntándole qué sabía ella sobre la esclerosis múltiple. Y se dio cuenta que como ella había miles de personas en Estados Unidos que no tenían ni la menor idea. La especialización de esclerosis múltiple no existía en el área de neurología, poca investigación había. Y entonces esta mujer, con su entereza, con su cariño, con su amor y con todo, empezó a construir el movimiento. El libro de Courage, donde se plasma la historia un poco del movimiento, cuenta que literalmente iba y hacía plantones en, no sé, en corporaciones muy ricas y no se iba hasta que le prometían donaciones para investigación en esclerosis múltiple. Y yo he tenido el gusto de, durante estos 8 años, conocer mujeres con ese tesón, con esa garra, eh, con esa gana de decir, aquí hay que averiguar. Entonces, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple viene después. Nosotros tenemos 58 años de existir, creo. Y es cuando Silvia
funda la Organización de Esclerosis Múltiple en Estados Unidos y después viaja a Europa y empieza a conectarse con personas de todos los países europeos y se dan cuenta que nadie sabe nada. Y entonces empieza a formar este movimiento. La federación es el conglomerado de 46 organizaciones que son miembros, entre ellos EMA. EMA Argentina fue la primera organización full miembro de América Latina y ha sido la pionera en muchos aspectos de la esclerosis múltiple en nuestros países. Y bueno, avanzamos muchos años, hay muchísimo eh, lobby dentro de la federación para que exista un programa de capacitación para apoyar a las organizaciones de esclerosis múltiple de América Latina en su idioma, con el contexto social que nosotros vivimos, organizaciones de pacientes que tienen mucho trabajo, mucha chamba, como decimos en México, y hay poca apoyo para fortalecer la infraestructura de la organización como tal. Y es ahí donde en ese momento, después de mucho tiempo de hacer lobbying, la federación recauda los recursos suficientes para abrir el puesto al que yo me sumé originalmente en el 2017. Entonces, junto con Joana de EMA, Sumaya de Brasil, Freddy de Guatemala, en su momento Magdalena de Uruguay, Susana de Alcem, empezamos a trabajar en qué hay que hacer en América Latina. Y eso lo empezamos a hacer en el 2017 en México, en una reunión en Veracruz, y aquí seguimos trabajando con ustedes. Me perdí un poco. Si tienen preguntas, por favor, abran micrófonos. Yo prefiero que ustedes me vayan preguntando lo que se les vaya ¿Qué ocurriendo. se sabía en el año 45 de esto? ¿Qué se sabía de la esclerosis múltiple? Nada. Nada. Se sabía que era una enfermedad no curable. Mm. No había tratamientos. Creo que los primeros tratamientos eran cortisoles y para de contar. Ni siquiera se sabía que la rehabilitación jugaba un papel nada, o sea, literalmente nada. Y justo en diciembre del año pasado, en el 2024, se retiró mi jefe anterior, Pierre Beneken, que por 17 años lideró la organización. Y como yo soy muy curiosa y muy chismosa, le pregunté, oye, Pierre, ¿cuál es el logro más grande que ha tenido la federación? Me dijo, ¿sabes qué, Pau? Que cuando nosotros nos fundamos no existían los neurólogos especialistas en esclerosis múltiple. Nadie quería estudiar esclerosis múltiple, porque no tenía cura. Entonces, Y ahora tampoco. no, pero ahora tenemos muchísimos No. medicamentos. Ahora tenemos información, ahora tenemos rehabilitación. Antes no se sabía nada, ni siquiera la querían estudiar. Entonces, creo que el hecho que haya TRIMS, que son los congresos para el tratamiento e investigación de la esclerosis múltiple en todo el mundo, que haya científicos, que haya investigadores que están dedicados eh, a investigar sobre la M, ha sido uno de los logros más importantes, junto con el hecho de que, bueno, como dice yo, tenemos una voz unificada en el movimiento y consultamos con nuestros miembros todo el tiempo. Si ustedes lo piensan, nosotros somos un equipo pequeño, somos una organización muy pequeña, somos 18 personas en total y hacemos un trabajo global, pero no hacemos lo que a nosotros se nos ocurre, hacemos lo que entre todos los miembros consensan en periodos de 4 a 5 años en cuáles son las actividades que a nivel mundial deberíamos estar empujando para la esclerosis múltiple. O sea, que nadie suelte la bola, ni los de investigación, ni los de advocacy, ni las organizaciones de pacientes. O sea, todos seguimos avanzando eh, y que nadie se quede atrás. Eso es lo que nosotros hacemos. Sí, y empujar mucho esto de lo que son los objetivos comunes, ¿no? Que no haya
cada uno haciendo una cosa diferente y de repente repitiendo, todos haciéndolo, o sea, muchos haciendo lo mismo, sino juntarse y decir, bueno, todos estos que están estudiando o investigando sobre tal cuestión, tratemos de hacerlo juntos, de compartir la información, de aunar fuerzas, incluso para recaudar fondos para lo que son las investigaciones. Hay un montón de proyectos que son muy lindos, que están corriendo, como el PROMS. Después, si querés, contamos un poquito de qué se trata, por ejemplo, bueno, que reúne a distintos países de distintas partes del mundo en pos de lograr este objetivo que nos beneficia a todos, a toda la comunidad de esclerosis múltiple. Claro, claro. Nuestro último gol es que el mundo exista sin esclerosis múltiple. Esa es nuestra visión a El largo plazo. objetivo, sí. Ese es nuestro gol y vamos a estar ahí hasta que se logre. Pero también queremos que cada vez que aparezca un nuevo medicamento, una nueva rehabilitación, un nuevo tratamiento, una nueva pista sobre ya sea la reparación o el origen o cómo se determina, todo mundo se entere inmediatamente, que nadie se quede atrás. Si esto lo descubren, no sé, en Alemania, que se sepa el día mañana en todo el mundo, si sale de India, si sale de Corea, de donde venga, que sea para todos y que sea pronto. Esa es parte de nuestro lema. No es un trabajo fácil. em, Tenemos muchos retos, empezando por el idioma, por muchos diferentes sistemas de salud, sistemas de pensamiento, generaciones, que ya hablamos idiomas un poco diferentes hasta entre todos nosotros, pero vamos avanzando mucho. Y como dice yo, de alguna manera es un modelo que es un poco opuesto al modelo de la investigación, ¿no? Donde todo el mundo es muy protector de sus conocimientos, de lo que estás investigando, por razones de funding, por razones de copyright, por razones legales. Aquí no, aquí es compartimos, compartimos, compartimos lo más que se puede. Hay límites para todo, pero esa es la idea de la Federación Internacional. Ahí vuelvo. Ya está. Yo quería preguntarte, Pau, ¿qué esto del desafío de ser una representante latinoamericana dentro de una federación internacional? ¿Cómo fue eso? Incluso, ¿cómo fue esto de vincularte con la esclerosis múltiple, con la federación? Que nos cuentes un poquito. Bueno, esto es una pregunta un poco más personal, pero en realidad, cuando yo vi la oportunidad que publica la federación, que estaban buscando una persona con el perfil que yo tengo, para mí fue el rol que empalmaba muchísimas áreas mías, tanto a nivel personal como profesional y aspiracional, ¿no? Entonces, yo soy psicólogo general, graduado de México, y desde siempre me interesé en tres temas importantes: psicología de la salud, psicología social y psicología educativa. Entonces, yo me gradúo, me vengo a vivir a Inglaterra y en Inglaterra me empiezo a empapar de todo lo que es el mundo de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de pacientes, organizaciones comunitarias, pero mi fortaleza o la parte donde más me interesé todo en mi carrera en Inglaterra fue en organizaciones medianas y pequeñas, lideradas por y para las personas. ¿Qué quiero decir esto? Sí, hay organizaciones grandes como, no sé, Oxfam, Save the Children, Techos. Ese no era mi rubro de trabajo. Mi rubro de trabajo siempre ha sido organizaciones comunitarias, donde la gente se empodera, la gente se hace responsable de la problemática y van avanzando. Entonces, cuando aparece la oportunidad en MSIF, me aviento al ruedo, como decimos en México, y también estaban buscando una persona que hablara español o portugués, pero que también que tuviera un antecedentes del entendimiento de lo que es crecer en América Latina. Entonces, ahora sí como que pareciera que estaba cortado para mí esa experiencia. También tengo
experiencia en manejar consorcios y en manejar redes de trabajo de organizaciones no gubernamentales, organizaciones lideradas en su mayoría por voluntarios. Entonces fue como que nos encontramos en una buena entre una cruzada, MSIF y yo. También tengo un background feminista y bueno, nosotros sabemos que el cuidado y la salud mundialmente recae en las manos de las mujeres. MS es una enfermedad predominantemente que aparece en las mujeres. El cuidado, la carga y el empuje de cualquier enfermedad cae en las mujeres. Entonces también era traer un enfoque feminista y la organización tiene un enfoque de derechos humanos. O sea, es una organización que no trabaja de arriba para abajo, sino que la voz de todos se va escuchando, lo cual hace el trabajo, como tú sabes, yo mucho más complejo porque hay que ir escuchando a todos los actores y hay disputas y hay diferencias, pero es una manera más democrática de organizar el trabajo. Entonces, para mí era lo que realmente estaba buscando. Al estar en el Reino Unido, siempre se corre el riesgo de que las organizaciones tengan un tinte algo colonialista, o sea, no pueden negar el pasado del país en donde están planteadas, pero incluso desde mi entrevista de trabajo, la primera entrevista fue una de las cosas que quedó clara, que MSIF construye entre todos. Entonces, ese es el modelo eh, democrático que a mí me llamaba la atención. Es difícil ser referente porque pareciera que se hace un embotellamiento y sí se hace, o sea, es como un embotellamiento entre todo el movimiento Paulina y luego MSIF, pero después de 8 años de trabajo ya tenemos puntos de comunicación muy fuerte. Joana, tú que nos has apoyado en MSIF en muchísimos grupos de trabajo, Andrea Prato en Uruguay, y ya tenemos muchas más voces latinoamericanas. Los primeros 5 años de mi trabajo fue, esto no lo sabes, creo yo, identificar muchas voces que pudieran ejercer la voz de América Latina a nivel global, fortalecerlas, entrenarlas, darles un poco de coaching, como dicen por acá, para que la voz de América Latina cada vez se hiciera más fuerte a nivel global. Em, también es, es un reto convencer am, a América Latina de todas las fortalezas que tenemos. Tenemos muchas fortalezas en la región. Tenemos sistemas de salud que están lejos de ser perfectos, pero que en comparación a muchas otras regiones del mundo son bastante bien diseñados, al menos en papel. Ya de política no vamos a hablar aquí, pero tenemos muchas fortalezas. Somos países con mucha creatividad, con mucha ciencia, con mucha investigación, con unos niveles de recursividad muy altos, con niveles de tecnología que aunque a lo mejor no se comparen con otros países, con lo que tenemos hacemos mucho más de lo que quizá otras infraestructuras podrían lograr. Entonces ha sido un poco ese rol, ¿no? De convencer a América Latina de abrir, de hablar, de realmente tomar su papel y decir, aquí estamos, nosotros también tenemos un movimiento, esta es la situación, no solamente estamos aquí pidiendo ayuda, sino colaborando en un eh, movimiento internacional. Em, como diría Eduardo Galeano, él decía que la caridad humana es humillante porque se utiliza de arriba para abajo. Él hablaba de solidaridad, porque la Mm, solidaridad y es es horizontal. horizontal, sí, ¿se acuerdan? Mm, E mm. implica un respeto mutuo. Creo que ese es la base de todo el trabajo que estuvimos haciendo los primeros 5 años entre MSI, con América Latina, de encontrarnos como pares, de vernos unos a otros y de que el movimiento tuviera una voz fuerte de América Latina. No sé si contesté tu pregunta yo.
Yo quería saber por qué Sí, una sí, sí. fundación así, pero sobre esclerosis múltiple. ¿Qué te llevó a esclerosis múltiple? Porque hay un montón de fundaciones sin fines de Sí, lucro internacionales. en realidad fue coincidencial, María. Fue coincidencial. Yo estaba trabajando en el network de organizaciones de la prevención para la violencia de la mujer y la niña en Londres. Estaba manejando 22 organizaciones, todas voluntarias, otra vez, todas feministas, la mayoría, la gran mayoría organizaciones comunitarias. Pero yo después de tantos años de estar fuera de mi país, ya necesitaba trabajar con y para América Latina. Y fue la oportunidad que encontré en ese momento. Aparte, desde muy pequeña, y eso sí es una historia muy personal, eh, he tenido debilidad por las neurociencias. Yo fui bebé con meningitis. Ah, Entonces, toda mi vida, para mí, yo pensaba que la vida de todos los niños era así, ya sabes, pediatra, dentista, neurólogo. O sea, yo pensaba que todos los niños iban al neurólogo. O sea, hacer resonancias magnéticas, estar haciendo contrastes, era como que parte de de tu mi vida, vida. exacto, de mi vida. Y la carrera de psicología en la Universidad de Colima, donde yo me gradué, tiene un componente muy fuerte de neurobiología. Em, entonces, cuando aparece la oportunidad de esclerosis múltiple, claro que fue como que, como que la oportunidad que juntaba tantas partes de intereses personales que yo tenía. Y como inmigrante, poder contribuir a la región del mundo a la que de la que yo nací ha sido lo mejor que pudo haber pasado después de tantos años de estar por acá. Esa es la razón, fue una parte coincidental, pero después de 8 años, no hay manera de irse porque, bueno, al menos no en este momento, porque es mucho el compromiso. He conocido muchísima gente en todos los países, hay mucho que hacer y se está avanzando poco a poco, pero de verdad que se está avanzando a pasos sólidos y agigantados. Mm, Poquito. COVID no nos ayudó mucho, pero aún así, como movimiento de esclerosis múltiple, se va viendo que vamos avanzando. Y el tema del diagnóstico aparece precisamente después de hacer una consulta global de cuál sería un tema que resuene para todas las personas con y afectadas por la esclerosis múltiple alrededor del mundo. Me acuerdo perfecto cuando el equipo de comunicación nos presenta los resultados y nos dijeron, el tema de diagnóstico es el más importante. Yo estaba segura de que no iba a pegar, de que no iba a ser tan popular. Yo pensaba que el acceso a medicamento iba a seguir siendo mm, el tema de prioridad, pero mira, me equivoqué y me equivoqué bien. Y ellos lo hicieron súper bien y todo el mundo se ha sumado al tema del diagnóstico. Ha resonado en todo el mundo. Acabamos de regresar de visitar a las organizaciones en Sudáfrica y en Namibia y todo el mundo está abanderado detrás del lema de Navegando Juntos por la M. mm, Sí, muy bien. Sí, sí, ha tenido muy, muy buena repercusión. Y la verdad que es súper importante, porque si no llegamos al diagnóstico, después el No se puede tratamiento, hacer nada. no, primero tenemos que llegar al diagnóstico, ¿no? claro. Y concientizar. Y Sí, además porque sabemos, y empezó, digamos, hay estudios que demuestran que cuanto antes lleguemos al diagnóstico, mejor va a ser el pronóstico. Vamos a tener claro. más chances de estar mejor. Entonces, creo que es clave llegar lo antes posible al diagnóstico. Y siguiendo un poquito en lo que es el trabajo regional, Pau, Ujú. ¿cuáles crees que son los principales desafíos de Latinoamérica en cuanto a la esclerosis múltiple? Son muchos. Hay muchos, muchos desafíos. Em, Sin embargo, la mayoría de estos desafíos no son únicos de América Latina. Esto tiene su parte positiva, que quiere decir que resuenan en todo el mundo. Entonces las voces se hacen ecos que pueden permitir avanzar. Em, una de las retos más fuertes que tenemos en todo el mundo
y América Latina no es excepción, es la falta de datos, es la falta de registros que realmente nos evidencien o que nos den soporte sobre la realidad de la esclerosis múltiple en todo el mundo. En la mayoría de los países, incluyendo los países europeos, hay una misrepresentación de datos. En muchos países en América Latina, la esclerosis múltiple se mete conglomerada en datos, ya sea en enfermedades raras o en enfermedades desmielinizantes o en enfermedades neurológicas, pero no hay un apartado específico para esclerosis múltiple. Creo que no es el caso de Argentina. Em, También hay una limitación importante al acceso de medicamentos, puesto que dependemos de los ciclos presidenciales y de qué color viene el siguiente partido. Entonces, eso da un cierto nivel de eso y otros factores. A lo mejor acá hay gente que es más a la vanguardia en temas de política y de economía, pero hay muchos factores que hacen que el medicamento no sea accesible, em, o que si sea de manera intermitente. Em, y la otra es que la adherencia a los tratamientos tampoco es tan fuerte en América Latina. Estas van de la mano. Entonces, nos falta también educar a los pacientes en seguir sus tratamientos. Nos faltan datos, nos falta acceso a medicamentos y estabilidad en los procesos de acceso a medicamentos. Sin embargo, yo creo que el trabajo de visibilización de la esclerosis múltiple cada vez es más fuerte en América Latina. Hemos notado que dentro de las asociaciones de enfermedades raras o poco comunes, o huérfanas o poco frecuentes, la voz de la esclerosis múltiple se empieza a sentir más al liderazgo, más que otras enfermedades. Em, la región, y no sé qué tan empapados estén en esta parte, pero América Latina tiene ya ahora una red bastante consolidada de organizaciones de esclerosis múltiple, lo cual también ayuda al tráfico de información, al contacto, a saber, mira, qué está pasando en tu país, cómo lo podemos arreglar acá. Y eso ayuda mucho. Si bien es un network que a nivel de estructura está en pañales, a nivel de contactos personales hay mucha información entre países en América Latina. Y eso permite que se avance de manera más homogénea, a pesar de lo poco homogéneo que son las realidades en nuestros países y dentro de nuestros países. La realidad de ciudad, rural, eh, dentro de la ciudad, zonas Urbana. conurbadas, todas estas realidades. Sin embargo, sí se está avanzando. En 8 años hemos visto que la voz de la esclerosis múltiple se hace más fuerte. También hemos visto que hay un poco más de participación de los profesionales de la salud en el movimiento de esclerosis múltiple y no solamente neurólogos. Hemos visto a lo largo del continente que ya empieza a haber mucho más fisiatras, optometristas, enfermeras y enfermeros, fisioterapeutas, incluso psicólogos que están haciendo mucho más y se están involucrando mucho más en el movimiento. Y también, esta es una observación personal, basado en mi experiencia profesional, las organizaciones de esclerosis múltiple están mucho más preparadas ahora y están haciendo mucha más incidencia en política pública que hace 8 años. Ahora muchas son invitadas a las mesas de debate, ahora muchas están invitadas a consultas, otros movimientos las están incluyendo. Entonces, sí, hay retos importantes, pero también creo, y desafíos importantes, pero también creo que poco a poco vamos avanzando de una manera muy sólida. Yo creo que uno de los retos a nivel organizacional en América Latina es que necesitamos gente
más gente que se sume al movimiento, ya sea a nivel gerencial, eso quiere decir como voluntarios en las juntas directivas de las organizaciones, a nivel estratégico, eso quiere decir a nivel de participar de la organización y a nivel funcional, que es haciendo voluntariado, ya sea en recaudación de fondos o en eventos específicos. O sea, hay bastante campo de acción y entre más gente se sume, eso estaría mejor. Eso creo que sí nos hace mucha falta en América Latina, sumar más manos y más fuerzas en nuestro movimiento. Sí, tal cual. Creo que, bueno, el Día Mundial es una fecha en la que convocamos a todos a que se sumen, a que participen, a que, bueno, uno de los puntos de la campaña de este año es sumate a iluminar en tu municipio, en tu provincia, en la localidad en la que vos estés, lograr que se ilumine de naranja algún edificio, justamente para concientizar, para que la gente se pregunte, che, ¿qué pasa? Está de naranja, ¿qué significa? ¿De qué Sí. se trata esto? Y creo que, bueno, Latinoamérica se movió mucho en esto de iluminar. Creo que fue iniciativa latinoamericana, ¿no? Sí, fue iniciativa latinoamericana. em, de los países que le dieron mucho empuje fue Chile, Argentina. Y bueno, me da muchísimo gusto porque el año pasado la región árabe, lo que es la región del Medio Oriente y el norte de África, se copiaron. Y de eso vamos, ¿no? O sea, son organizaciones mucho más pequeñas de las de América Latina, mucho más jóvenes. Entonces, platicando, dije, les contamos de Iluminemos, que es este movimiento donde se iluminan espacios desde el norte de México hasta, nunca puedo pronunciar, Ushuaia. 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 Gracias. Todo el continente se ilumina de naranja. Entonces les contamos a la región árabe y ya el año pasado ya vimos fotografías del desierto de Sahara, en algunas partes iluminadas de naranja, de las torres en Dubái, de algunos edificios en Abu Dhabi, de la Torre del Líbano. Entonces, son estas pequeñas, que parecen pequeñas acciones que se van copiando unos de otros, pero que empiezan a ser literalmente focos de iluminación y de atracción para poder hablar y para poder abrir la conversación sobre la esclerosis múltiple. Y esto vino de América Latina, que este ya es su 8º año consecutivo de estar iluminando el continente. Y es muy padre porque cuando la región árabe escuchó, no me decían, pero es que acá a veces no tenemos electricidad, pero ¿y qué tal que ese día no hay petróleo para la bomba? No, pero es que la electricidad es muy cara, ¿qué tal si mejor lo hacemos con playeras? Entonces, cuando uno empieza a hablar y decir, claro, la situación es similar en nuestros países. En nuestros países también tenemos apagones y en algunos lugares la electricidad es carísima, la burocracia es tremenda. Entonces, como que la gente se anima más a sumarse a algo sabiendo que otra parte del mundo está apoyando este tipo de movimientos. Y en la carta petitoria para los burócratas en la región árabe dice claramente, este movimiento nace en América Latina y estos son algunos ejemplos de países, así que sí nos iluminamos todos de naranja. Ya les pasaremos el reporte donde van a ver algunas fotos Mm. del mundo iluminado de naranja. Sí. Ya tenemos confirmaciones nosotros acá Sí, y para el 30. ¿ya tienes nombres? ¿El Puente de la Mujer? Sí, Ah, claro. buenísimo. Ah, qué Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Ya nos Nunca he ido a confirmaron que Buenos tenemos la Aires, ciudad. pero más o menos ya le voy entendiendo de todo lo que platicamos sobre Ya vas a Argentina. venir. Ay, Ya te vamos a invitar. por favor. Y a ver, Em, quizás pensando un poquito en futuro, ¿no? ¿Qué proyectos o iniciativas de la federación crees que tienen más impacto en Latinoamérica, digamos, en los próximos años? Todas las iniciativas de MSIF están pensadas para ser suficientemente flexibles para que todas las regiones se puedan sumar
de una manera u otra o de un nivel u otro. Por ejemplo, tenemos la Alianza de la Esclerosis Múltiple Progresiva, donde las organizaciones recaudan una fuerte cantidad de dinero en dólares para mandar a centros de investigación en Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Todos están en Estados Unidos. Que por cierto están liderados por un argentino. Sí, que Eh, ya sí, lo van a conocer próximamente, que sí. tuvimos una entrevista con él, así Ah, que ya buenísimo. lo van a conocer. Entonces, por ejemplo, las organizaciones pueden sumarse a esa iniciativa y recaudar a la escala de sus posibilidades. De América Latina, la única organización que está presente en este momento es Brasil, porque sí es una cantidad fuerte de dólares que hay que recaudar. Andá nomás. Pero, perdón, pero todas nuestras acciones están diseñadas para que todas las regiones se sumen en la medida de o hasta donde se pueda. Lo que sí quiero, sí me gustaría subrayar antes de que cerremos es que me gustaría contarles un poco más de los líderes de América Latina. Y esa es una de las fortalezas más grandes que tiene la región. Tienen excelentes líderes con muchos años de experiencia, pero no solamente eso, sino son líderes. Vamos a pretender que Joana no está aquí, que no me está escuchando, porque va a pensar que le estoy echando porras a ella, pero no, no es así. Son líderes que se siguen preparando, gente muy humilde que sigue preparándose, que sigue aprendiendo y sobre todo que no tienen miedo de compartir entre ellos. La región este, en América Latina tiene proyectos ahora, tiene el cianotipo de muchos proyectos que son replicables de un país a otro. Por ejemplo, tenemos la brújula de la esclerosis múltiple, está en línea, está en Uruguay y del, es un mapeo virtual del recorrido que podría pasar una persona que vive y convive con la esclerosis múltiple, desde el diagnóstico hasta todo, tener hijos, cómo hablar con tu empleador, cómo ser padre de una persona con esclerosis múltiple, cuál es el documento que tengo que bajar para que me den tal licencia. Todo está en la página web. También tenemos la Academia de Pacientes Expertos, por ejemplo, en América Central, Costa Rica, Honduras y, ay, Costa Rica, Honduras, me falta una. Y, ay, ¿de dónde es? Panamá. No, República Dominicana. Ellas tienen una academia de paciente experto, es la primera academia de paciente experto en toda América Latina, en todo el mundo de esclerosis múltiple. Y ese es un programa que se puede replicar en todos nuestros países en la región. Tiene un costo de implementación muy, muy, muy bajo. eh, para que las personas accedan al programa, está diseñado para tener un nivel de de escolaridad básico, o sea, es adaptable para la ciudad, para las zonas rurales, es un programa muy, muy replicable. También tenemos ya eh, iniciativas de recaudación de fondos probadas y testeadas en América Latina que han permitido que las organizaciones empiecen a recaudar y empiecen a convertirse en pioneras de la recaudación de fondos digital y en persona. Y también tenemos paquetes de entrenamiento para universidades y profesionales de la salud. Honduras, por ejemplo, Colombia tiene, por ejemplo, paquetes donde van a las universidades y se pueden hacer tratos con universidades para que gente de último año de medicina, gente de último año de enfermería, de oftalmología, aprenda de la esclerosis múltiple. Y también hay paquetes de entrenamientos para cuidadores. Y todos estos son programas desarrolladas en la región, por la región, y ya está el cianotipo para poder replicarse. Si esto es una necesidad en los diferentes países, se puede literalmente agarrar. Y lo que hemos visto es que las líderes, la mayoría son mujeres, también hay hombres, pero la gran mayoría son mujeres, comparten entre ellas y tienen una gran capacidad de colaboración. En cuanto a lo global, como dice yo,
decía yo al principio, también hay los programas como el programa de colaboración que tenemos con los PROMS, que es ¿Con qué? ¿Con qué? PROMS es Patient Reported Outcomes on MS, que quiere decir resultados reportados por los pacientes de esclerosis múltiple. Y es una iniciativa que está liderando la Organización Italiana de Esclerosis Múltiple con el apoyo de todo el movimiento para recaudar resultados de la boca de los pacientes, pero no solamente resultados científicos en cuestión de mediciones, sino también reportes de calidad de vida. Y a través de EMA y las personas con EMA pueden tener más información sobre esto, porque EMA también ya están participando oficialmente. Todavía no lo abren, ¿verdad? Es un programa Estamos presionando para poder formar parte hace tiempo ya, desde hace porque tiempo, sí. la primera reunión fue durante la pandemia, Sí, me acuerdo. así que hace muchos años que estamos insistiendo para nosotros también formar parte del movimiento, pero bueno, van de a poco, van sumando países muy de a poquito. Así que tengo entendido que para este año deberíamos ya tener una reunión para empezar a darle forma y formalizar justamente nuestra La participación. participación. Claro, porque como dice yo, es un programa que tenemos diseñando 7 años, no solo diseñando, sino implementando, porque a cada nuevo país hay que recalibrar cuáles son los resultados, cuál es el tipo de información que se recauda, cuáles son las vías de recaudación de información. Entonces vamos muy de poquitos, pero la idea es tener una evidencia de la realidad de la esclerosis múltiple mucho más completa y de la boca de los pacientes, literal, ¿Y qué buscan literal. en la boca, doctora? Conocer realmente la realidad de la esclerosis múltiple, porque cuando se hace en laboratorio, se miden, son secciones, este es el momento en el que yo tomo la prueba, hago el examen, tal y tal, pero me quedo sin qué pasa después, qué Ah, pasa antes, cuáles son las variables que realmente detonan la esclerosis múltiple, cuáles son las variantes que son normativas del desarrollo de la vida de una persona, cuáles son las variantes de vejez, cuáles son las variantes de la economía, de la salud mental. Entonces, vamos haciendo un mapeo de qué sucede en todas las variables de la vida de una persona que convive con la mm, M. Y se van midiendo, o el goal, el sueño es tener mediciones de tendencias mundiales que nos puedan decir, estas son las Claro, cosas similares para todas las personas, no importa claro. si están en Ghana o si están en Canadá. Una persona con esclerosis múltiple podría estar teniendo estos Estas características. resultados. Ajá, o esas características. Claro, Ya, sí, ya, justamente para también hacer foco en lo que realmente le importa a la persona que tiene el diagnóstico y que no sea a través de lo que supone el médico o lo que supone algún otro profesional, sino qué le importa realmente a la persona que convive todos los días con el diagnóstico y qué necesita, dónde necesita que la comunidad científica haga foco. Exacto. Y los tomadores de decisiones, ¿no? Por ejemplo, si, voy a decir una locura, si se determina que el acceso al Botox es importante para la comunidad de esclerosis múltiple, pues Que entonces sea que se haga accesible, disponible, exacto, sea claro, que sea accesible. Pero accesible. en este momento no hay datos que nos digan eso y está un poco segmentada la salud. Entonces, este programa es precisamente para hacer eso a nivel Aparte, yo global. pienso que aportar desde el paciente puede ayudar a la práctica médica a realmente no subestimar ciertas pautas que atrasan llegar al diagnóstico, ¿no? Pero bueno, hay que escuchar, es esa interrelación que se debe dar. Sí, Sí, pero yo creo que ahí está la vuelta, es darle la fuerza al paciente para que no dependa de la opinión del médico, sino que Mm, cada uno sepa que su voz es lo suficientemente importante y debe ser escuchada. No es que, no, si no, porque él no me escucha, sino yo voy a reclamar, creo que es eso lo que se busca también con esto,
que me Mm. escuchen, que me den bolilla, que esto es importante, que esto a mí me cambia mi cotidianidad, me cambia mi calidad de vida, me cambia mi forma de convivir con la enfermedad. Entonces, creo que es eso, ¿no? También empoderar y darle ese rol protagónico a la persona con el diagnóstico. Es eso. Bueno, ya para ir cerrando, Pau, a ver, con todo esto, toda esta experiencia que tenés y todo lo que escuchás de de los distintos países que forman parte de la región, ¿qué le dirías a una persona recién diagnosticada con esclerosis múltiple? Ay, yo creo que esa es una pregunta muy difícil de estandarizar. No, una pregunta cuya respuesta es muy difícil de estandarizar. Em, Creo que cada caso es único, definitivamente. Y lo que yo le diría dependería mucho de las circunstancias, de la razón por la que me enteré o de que esta persona revela su diagnóstico a mí. Lo que sí quisiera que supieran de una manera u otra, quizá no en el primer contacto, quizá en el segundo, em, me gustaría que supiera primero que no están solos. que, que te empiezan a decir estas palabras raras, mielina y, y DMTs, y te empiezan a hablar de esclerosis múltiple y uno empieza a pensar en todas las enfermedades que tienen la palabra esclerosis y todas las enfermedades que tienen la palabra múltiple y no sabes nada. Te dicen que eres uno en un millón, te ganaste la lotería, o sea, un montón de tonterías, pero no decir una palabra más fuerte. Pero sí tendría, sí intentaría buscar de primer contacto o en los contactos iniciales, explicarle o compartir que hay todo un movimiento global que está trabajando por y con la esclerosis múltiple, tanto en la investigación como en la gestión, como en la mejora de políticas públicas y que no están solos. También le animaría indudablemente a contactar a su organización más cercana, ya sea la nacional, ya sea la regional, ya sea la local. Si no hay en su país, porque desafortunadamente sí tenemos países donde no hay, entonces en el país vecino. Siempre, siempre va a haber alguien a un ladito que nos va a apoyar. Este, también animarle a contactar a su organización de la manera que a esta persona mejor se le dé, ya sea por WhatsApp, por email, por llamada por teléfono, o ir. A muchas personas no les gusta ir, no les gusta ver, entonces como que vamos de a poquito. Y compartir información y páginas en su idioma, pedirles que por favor intenten evitar a Doctor Google, porque ahí se van a encontrar historias de terror Tal y cual. también gente que te dice que te vas a curar en 3 días si te paras de pestañas. Bueno, no sé, un montón de cosas. Entonces, compartiría páginas en su idioma porque hay mucha información sólida en castellano o en portugués, en francés, que son los idiomas que hablamos en la región. Y dependiendo de cómo la vea la persona, quizá también compartir los aspectos más sociales de la esclerosis múltiple. El Día Mundial, que es un movimiento que nos une a todos, eventos que hacen las organizaciones, iniciativas que hay, grupos juveniles de esclerosis múltiples, grupos para padres, grupos para niños, que hay alrededor del mundo, quizá no en su país, pero que sepan que también hay todo un aspecto social que acompaña a las personas con esclerosis múltiples. Creo, sí. Y ahora sí, la última, sí te liberamos, Pau, porque me imagino que además es tarde allá. Sí, falta un poquito para las 11. Ah, La última, la última. Si pudieras soñar en grande, Pau, ¿qué cambio te gustaría ver en los próximos 5 años para las personas con esclerosis múltiple en Latinoamérica? Me morí un poco de risa cuando leí esta pregunta porque no hace mucho tiempo, y de verdad esto lo prometo, es real, soñé, lo soñé literal, soñé que la cura se descubría en América Latina. Seguro. oh, Ese era mi sueño. Me acuerdo perfecto. Estaba en un laboratorio y de repente alguien decía, listo. Y yo me acuerdo que en mi sueño yo decía, ¿será que ya le cuento a Zoe? Zoe es mi jefa de equipo. Y yo me acuerdo que en mi sueño yo decía,
¿será que ya le tengo que contar a Zoe o me lo guardo el secreto? Entonces, no estás lejos, está en mis sueños ver la cura. Y justo ahora la semana antepasada estaba en Sudáfrica con un neurólogo en el hotel, en el hospital de Christian Bernard. Y me decía, estoy casi seguro que la respuesta va a venir o de África o de América Latina, porque malaria. la manera que se hace la investigación y las variables que nosotros utilizamos quizás sean las que se necesitan poner en la mesa para darle un giro a cómo se hace la investigación en la esclerosis múltiple. Pero ya, con toda seriedad y sin hablar de mis sueños guajiros, literalmente, juro que ese día no tomé tequila ni nada por el respecto. Lo que sí me gustaría es ver un acceso de medicamentos sostenible para todos. No solamente que estén en papel, sino que realmente sea algo que las personas no tengan que estar angustiadas cada 3 meses o cada 6 meses o cada tanto tiempo Concordo, porque se les va a acabar el concordo. medicamento. También me gustaría que las personas con esclerosis múltiple y sus cuidadores tuvieran evaluaciones periódicas, no solamente las físicas, sino también las cognitivas y las de salud mental. No que sean obligatorias, sino que estén disponibles. Y acceso a terapia y a rehabilitación para todo el continente. Eso sería genialísimo, porque con mucho se logra con la rehabilitación, como todos sabemos. Mis últimos 2 sueños guajiros sería tener más empresas contratando a personas con EM o cuidadores de personas con EM. Espero no faltarle el respeto a nadie aquí, pero cada vez que conozco a una persona con EM me dicen, es que el agotamiento, pero no paran, qué bárbaros. Nunca he estado más cansada en mi vida que cuando tengo que trabajar en un congreso con personas con esclerosis múltiple. Tienen un tesón, una energía, una manera de entregar, que yo creo que las empresas se están equivocando, de no buscar ahí y llamarle a Emma. Emma, ¿tienes personas que quieran venir a trabajar Bueno, con nosotros, nosotros? nosotros tenemos quienes ahí están atentos. Perfecto. Y el último, este sí, me encantaría ver playas en toda América Latina adaptadas para personas no solo con EM, sino con diferentes condiciones. Estas Fundamental. playas, que creo que en México ahora hay 2 nada más, pero al menos ya hay 2, que tienen rampas hasta el mar, que tienen estas sillas padrísimas, que tienen, ¿Cuáles son? em, ¿Cuáles? una está en Jalisco, Ah, sí, y la otra no me acuerdo, te mentiría, sí, sí. porque no hay, adaptadas. Hay muy Acá pocas. sí, este año logramos que en el partido Sí, de hay la un costa montón, haya hay un una montón. silla ¿Qué en hubo? varias playas. Mm, Eso fue trabajo en equipo con otra fundación que se llama Lautaro Te Necesita, que bueno, que juntos pudimos lograr eso. Así que sí, el Partido de la Costa tiene sillas adaptadas sí, para personas con discapacidad para Ah, poder bueno. disfrutar del mar. Listo. Bueno, si lo lograron, por favor, asegúrate que se role a los siguientes países y en 5 años ya estamos. Ya Desde estamos. Cancún Te cumplimos el sueño. hasta Mar de Plata, todos, Ojalá. Te cumplimos el sueño, Pau. por favor. Bueno, Me gracias, bueno, encantaría gracias, verlos a gracias. gracias, Pau. todos. Un gusto. Un placer, Hermosa, un hermosa, placer. Gracias. hermosa. De verdad que aunque no nos conozcamos en persona y estemos a cientos de kilómetros de distancia, seguiremos trabajando con y por América Latina, hasta cuando sea necesario. Sí, vamos a Muchísimas seguir alzando gracias. la voz, haciendo ruido. Eh, Creo que Pau, me tocó durante un tiempo estar en el board, en la comisión directiva de la federación, y hemos hecho mucha fuerza para que nos escuchen, para que les cuesta mucho al resto de Europa y creo que otros países entender la complejidad
de Latinoamérica. Entonces quieren como aunar, somos todos iguales, y no somos No iguales. Somos únicos, iguales. somos únicos. Pero incluso Latinoamérica, cada sistema de salud, todo tiene su complejidad, tiene sus características. Y entonces, bueno, nada, fue levantar muchas veces la mano, muchas veces insistir para que nos escuchen, junto con Andrea Prato, que es de Uruguay, que ella sigue en la comisión directiva. Así que, Pau, es hermoso trabajar con vos y gracias por este espacio, por compartir con todos y contar que es la federación que para nosotros es un apoyo importante. Es muy bueno poder formar parte y escuchar las experiencias de otros países y hacer fuerza justamente para que Latinoamérica tenga voz y registren qué necesitamos. Y que no es adaptarnos a los que proponen otros países, No, sino buscar te la voy a forma de resolver interrumpir. nuestros problemas. Sí, Durante COVID hicimos una alianza en todo el mundo de compartir datos y Emma, junto con el hospital, con Ricky y con Ramos Ignacio, Mejía. Ramón Mejía. gracias, armaron un cuestionario más allá de lo que se había pedido. Fue un cuestionario mucho más grande, mucho más cualitativo. Y en ese cuestionario después se basa España para hacer un proyecto, uno de los proyectos más grandes que tienen ahora en M, Esclerosis Múltiple España, cuando Pedro, el exdirector, escucha el trabajo que hicieron yo, Ricky, Ignacio, ¿quién más estaba? No quiero Denise dejar. Juan, Silva. Bere, sí, Sí. dijeron, tenemos que copiarnos lo que están haciendo en Argentina y ahora tienen ellos también su base de datos M España. Así que son pioneros. Sí, Muchas sí, mucho gracias. trabajo. Un Gracias. abrazo. Gracias a todos Muchas por gracias. sumarse, gracias Pau. Y bueno, y los esperamos en las próximas actividades, estén atentos. Les mando Buenas beso enorme. noches. Adiós. Chao, chao, Gracias. buenas noches a todos, Buenas noches, gracias. gracias.